Deleuze y Guattari. Recuerdos de un brujo 1. En un devenir animal, siempre se está ante una manada, una banda, una población, un poblamiento. En resumen, una multiplicidad. Nosotros, los brujos, lo sabemos desde siempre. Puede que otras instancias, por otro lado, muy diferentes entre sí, tengan otras consideraciones del animal. Se puede retener o extraer del animal ciertos caracteres, especies y géneros, formas y funciones, etc. La sociedad y el Estado tienen necesidad de caracteres animales para clasificar a los hombres. La historia natural y la ciencia tienen necesidad de caracteres para clasificar a los propios animales. El serialismo y el estructuralismo unas veces gradúan caracteres según sus semejanzas, otras los ordenan según sus diferencias. Los caracteres animales pueden ser míticos o científicos, pero nosotros no nos interesamos por los caracteres, nos interesamos por los modos de expansión, de propagación, de ocupación, de contagio, de poblamiento. Soy legión. Fascinación del hombre de los lobos ante varios lobos que lo miran. ¿Qué sería un lobo completamente solo? ¿Y una ballena? ¿Un piojo? ¿Un ratón? ¿Una mosca? Belcebú es el diablo, pero el diablo como señor de las moscas. El lobo no es en primer lugar un carácter o un cierto número de caracteres, es una lobería. El piojo es una piojería, etc. ¿Qué es un grito independientemente de la población que invoca o que toma por testigo? Virginia Woolf no se vive como un mono o un pez, sino como una carretada de monos, un banco de peces, según una relación de devenir variable con las personas que encuentra. Nosotros no queremos decir que ciertos animales viven en manadas. No queremos entrar en ridículas clasificaciones evolucionistas a la manera de Lorenz, en las que habría manadas inferiores y sociedades superiores. Nosotros decimos que todo animal es, en primer lugar, una banda, una manada, que más que caracteres, todo animal tiene modos de manada, incluso si cabe hacer distinciones dentro de esos modos. Ahí es donde el hombre tiene algo que ver con el animal. Nosotros no devenimos animal sin una fascinación por la manada, por la multiplicidad, fascinación de la fuera, o bien la multiplicidad que nos fascina ya está en relación con una multiplicidad que nos habita por dentro. En su obra maestra, Demonios y Maravillas, Lovecraft cuenta la historia de Randolph Carter, que siente cómo su yo vacila y que conoce un miedo mayor que el del aniquilamiento. Unos Carter con una forma a la vez humana y no humana, vertebrada e invertebrada, animal y vegetal, dotada de conciencia y privada de conciencia, e incluso unos Carter que no tienen nada en común con la vida terrestre, que tienen como fondo planetas, galaxias, sistemas que pertenecen a otros continuums cósmicos. Hundirse en la nada abre un olvido tranquilo, pero ser consciente de su existencia y saber, sin embargo, que ya no se es un ser definido, distinto de los otros seres, ni distinto de todos esos devenires que nos atraviesan, esa es la cima inefable del espanto y de la agonía. Hofmannsthal, o bien Lord Chandos, queda fascinado ante un pueblo de ratones que agonizan, y en él
A través de él, en los intersticios de su yo conmovido, el alma del animal muestra los dientes al destino monstruoso. No piedad, sino participación contra natura. Entonces nace en él el extraño imperativo: o bien dejar de escribir, o bien escribir como un ratón. Si el escritor es un brujo, es porque escribir es un devenir. Escribir está atravesado por extraños devenires que no son devenires escritor, sino devenires ratón, devenires insecto, devenires lobo, etc. Habría que explicar por qué. Muchos suicidios de escritores se explican por estas participaciones contra natura, estas bodas contra natura. El escritor es un brujo, puesto que vive el animal como la única población ante la cual es responsable por derecho. El prerromántico alemán Moritz se siente responsable no de los bueyes que mueren, sino ante los bueyes que mueren y le causan la increíble impresión de una naturaleza desconocida, el afecto. Pues el afecto no es un sentimiento personal, tampoco es un carácter, es la efectuación de una potencia de manada que desencadena y hace vacilar el yo. ¿Quién no ha conocido la violencia de estas secuencias animales que lo apartan de la humanidad, aunque solo sea un instante, y que le hacen mordisquear su pan como un roedor o le proporcionan los ojos amarillos de un felino? Terrible involución que nos conduce a devenires inusitados. No son regresiones, aunque fragmentos de regresión y secuencias de regresión se añadan a ellos. Habría incluso que distinguir tres tipos de animales: los animales individuados, familiares, domésticos, sentimentales, los animales edípicos, personales. Mi gato, mi perro. Esos nos invitan a regresar, nos arrastran a una contemplación narcisista y son los únicos que entiende el psicoanálisis, para mejor descubrir bajo ellos la imagen de un papá, de una mamá, de un hermano pequeño. Cuando el psicoanálisis habla de los animales aprenden a reír. Todos los que aman los gatos, los perros, son unos imbéciles. Y luego habría un segundo tipo, los animales de carácter o atributo, los animales de género, de clasificación o de estado, esos de los que tratan los grandes mitos divinos, para extraer de ellos series o estructuras, arquetipos o modelos. Jung es, a pesar de todo, más profundo que Freud. Por último, habría animales más demoníacos, de manadas y afectos, que crean multiplicidad, devenir, población, cuento. O bien, una vez más, ¿no pueden todos los animales ser tratados de las tres maneras? Siempre habrá la posibilidad de que cualquier animal, piojo, gato pardo, elefante, sea tratado como un animal familiar, mi animalito. Y en el otro extremo, todo animal también puede ser tratado bajo el modo de la manada y la proliferación, que a nosotros, brujos, nos conviene. Incluso el gato, incluso el perro, aunque el pastor o el jefe, el diablo, tenga su animal preferido en la manada, no es ciertamente de la misma manera que hace un momento. Sí, todo animal es o puede ser una manada, pero según grados de vocación variable, que hacen más o menos fácil el descubrimiento de multiplicidad, de la proporción de multiplicidad, que contiene actual o virtualmente según los casos, bancos, bandas, rebaños. Poblaciones no son formas sociales inferiores,
son afectos y potencias, involuciones que arrastran a todo animal a un devenir no menos potente que el del hombre con el animal. Jorge Luis Borges, autor conocido por su exceso de cultura, ha fallado por lo menos en 2 de sus libros, en los que solo los títulos eran bellos. Primero, su Historia Universal de la Infamia, puesto que no vio la diferencia elemental que los brujos establecen entre la trampa y la traición. Los devenires animales ya aparecen ahí forzosamente del lado de la traición. Una segunda vez en su Manual de Zoología Fantástica, en el que no solo muestra una imagen heteróclita e insulsa del mito, sino que elimina todos los problemas de manada y, en el caso del hombre, de devenir animal correspondiente. Deliberadamente nosotros excluimos de este manual las leyendas sobre las transformaciones del ser humano, el libozón, el hombre lobo, etc. Borges solo se interesa por los caracteres, incluso por los más fantásticos, mientras que los brujos saben que los hombres lobo son bandas, los vampiro también, y esas bandas se transforman unas en otras. Pues bien, ¿qué quiere decir eso? ¿El animal como banda o manada? ¿Acaso una banda no supone una filiación que nos llevaría de nuevo a la reproducción de ciertos caracteres? ¿Cómo concebir un poblamiento, una propagación, un devenir, sin filiación ni producción hereditaria? ¿Una multiplicidad sin la unidad de un ancestro? Es muy simple, y todo el mundo lo sabe, aunque solo se hable de ello en secreto. Nosotros oponemos la epidemia a la filiación, el contagio a la herencia, el poblamiento por contagio a la reproducción sexuada, a la producción sexual. Las bandas humanas y animales proliferan con los contagios, las epidemias, los campos de batalla, las catástrofes. Ocurre como con los híbridos estériles, nacidos de una unión sexual que no se reproducirá, pero que vuelven a comenzar cada vez, ganando siempre la misma cantidad de terreno. Las participaciones, las bodas contra natura, son la verdadera naturaleza que atraviesa los reinos. La propagación por epidemia, por contagio, no tiene nada que ver con la filiación por herencia, incluso si los dos temas se mezclan y tienen necesidad uno del otro. El vampiro no filia, contagia. La diferencia es que el contagio, la epidemia, pone en juego términos completamente heterogéneos. Por ejemplo, un hombre, un animal, una bacteria, un virus, una molécula, un microorganismo. O como en el caso de la trufa, un árbol, una mosca, un cerdo. Combinaciones que no son genéticas ni estructurales. Interreinos, participaciones contra natura. Así es como procede la naturaleza, contra sí misma. Estamos lejos de la producción filiativa y de la reproducción hereditaria, que solo retienen como diferencia una simple dualidad de sexos en el seno de una misma especie y pequeñas modificaciones a lo largo de las generaciones. Para nosotros, por el contrario, hay tantos sexos como términos en simbiosis, tantas diferencias como elementos intervienen en un proceso de contagio. Nosotros sabemos que entre un hombre y una mujer pasan muchos seres que vienen de otros mundos, traídos por el viento, que hacen rizoma alrededor de las raíces y que no se pueden entender en términos de producción, sino únicamente de devenir. El universo no funciona por filiación.
Así pues, nosotros solo decimos que los animales son manadas, y que las manadas se forman, se desarrollan y se transforman por contagio. Esas multiplicidades de terrenos heterogéneos y de cofuncionamientos por contagio entran en ciertos agenciamientos, y ahí es donde el hombre realiza sus devenires animales. Ahora bien, no hay que confundir esos sombríos agenciamientos que remueven lo más profundo de nosotros con organizaciones como la institución familiar y el aparato de Estado. Como ejemplo, podríamos citar las sociedades de caza, las sociedades de guerra, las sociedades secretas, las sociedades de crimen, etc. Los devenires animales les pertenecen. En ellas no hay que buscar regímenes de filiación de tipo familiar, ni modos de clasificación y de atribución de tipo estatal o preestatal. Ni siquiera instituciones seriales de tipo religioso. A pesar de las apariencias y de las posibles confusiones, los mitos no tienen ahí su terreno de origen ni su punto de aplicación. Son cuentos o relatos y enunciados de devenir. También es absurdo jerarquizar las colectividades, incluso animales, desde el punto de vista de un evolucionismo imaginario en el que las manadas estarían en el punto más bajo y a continuación vendrían las sociedades familiares y estatales. Al contrario, hay diferencia de naturaleza. El origen de las manadas es completamente distinto al de las familias y los estados. No cesan de minarlos, de perturbarlos desde fuera con otras formas de contenido, otras formas de expresión. Las manadas es a la vez realidad animal y realidad del devenir animal del hombre. El contagio es a la vez poblamiento animal y propagación del poblamiento animal del hombre. La máquina de caza, la máquina de guerra, la máquina de crimen entrañan todo tipo de devenires que no se enuncian en el mito, y menos aún en el totemismo. Dumézil ha mostrado cómo esos devenires pertenecían esencialmente al hombre de guerra, pero en la medida en que eran exteriores a las familias y a los estados, en la medida en que trastocaban las filiaciones y las clasificaciones. La máquina de guerra siempre es exterior al Estado, incluso cuando éste la utiliza y se apropia de ella. El hombre de guerra tiene todo un devenir que implica multiplicidad, celeridad, ubicuidad, metamorfosis y traición, potencia de afecto. Los hombres lobo, los hombres oso, los hombres fieras, los hombres de cualquier animalidad, congregaciones secretas, animan los campos de batalla, pero también las manadas animales que sirven a los hombres en la batalla o que las siguen y se benefician de ella, y todos juntos propagan el contagio. Hay un conjunto complejo, devenir animal del hombre, manadas de animales, elefantes, ratones, vientos y tempestades, bacterias que siembran el contagio, un solo y mismo furor. La guerra, antes de ser bacteriológica, ha implicado secuencias zoológicas. Con la guerra, el hambre, la epidemia, proliferan los hombres lobo, los vampiros. Cualquier animal puede ser incluido en esas manadas y en los devenires correspondientes. Se han visto gatos en los campos de batalla, incluso formar parte de los ejércitos. Por eso no hay que distinguir tipos de animales, sino más bien estados diferentes, según se integren en instituciones familiares, en aparatos de Estado, en máquinas de guerra, etc. La máquina de escritura, la máquina musical, ¿qué relación tienen con los devenires animales?